La primera línea del testamento de mi abuela decía: a mi hijo Richard le dejo mi retrete, porque es lo único en esta casa que él nunca usó. El abogado lo leyó sin pausar, sin levantar la vista, con el tono de alguien que cobra por hora y no tiene opiniones personales. Richard tenía 58 años, llevaba una chaqueta de cuero que no le quedaba bien, y había conducido 9 horas desde Nashville convencido de que se iba a llevar la casa. Éramos 14 personas en esa sala, y al menos 11 de nosotros vimos cómo algo en su cara se apagó. Mi abuela, Eleanor May Whitfield, murió un martes a las 6:40 de la mañana, a los 84 años, en su propia cama, con el crucigrama del día anterior sin terminar sobre la mesita de noche. Vivió sola los últimos 12 años. Cocinaba todos los domingos, pagaba sus facturas en papel y al parecer pasó una cantidad considerable de sus últimos años escribiendo un testamento que era, técnicamente, un documento legal y, en la práctica, un ajuste de cuentas. Nadie sabía que lo había hecho así. El abogado se llamaba Gerald, tenía unos 60 años, bigote gris, y llevaba ese documento con la energía de alguien que ya lo había leído 3 veces y había decidido que no era su problema. Empezó con los bienes menores. La vajilla de porcelana fue a mi tía Carol, porque me la pidió 4 veces mientras yo seguía viva, y la persistencia, aunque sea vergonzosa, merece algo. El perchero de la entrada fue a mi primo Daniel, que lo necesita más que nadie porque sigue sin saber dónde dejar las cosas cuando llega a casa de alguien. Pequeñas heridas. Nadie sangrando todavía. Entonces Gerald llegó a la sección de bienes mayores. La casa, ubicada en el 412 de Maplewood Drive, con todo su contenido, va a mi nieta Paige. Paige tiene 31 años. Vive a 40 minutos de la casa. Visitaba a mi abuela todos los jueves, le llevaba el periódico y a veces se quedaba a cenar. No hizo ninguna de esas cosas esperando algo. Eso, aparentemente, era exactamente el punto. Richard se movió en su silla. Gerald continuó. Le dejo la casa a Paige, y no a mi hijo Richard, por las siguientes razones, que he pedido que sean leídas en su totalidad. El silencio en esa sala fue el tipo de silencio que tiene peso. Richard visitó esta casa 11 veces en los últimos 12 años. Sé el número exacto porque lo anoté. En 8 de esas visitas me pidió dinero prestado. En las otras 3, llegó con las manos vacías y se fue con algo de la cocina. Nunca devolvió el dinero. Nunca preguntó si necesitaba algo. Cuando llamaba, la conversación siempre terminaba con una cifra. Mi tía Carol miró la mesa. Mi primo Daniel miraba su teléfono con una concentración sospechosa. Richard dijo: esto es ridículo. Y nadie respondió. Gerald no levantó la vista mientras seguía la lectura. No le guardo rencor a Richard. Lo quiero como se quiere a alguien que te decepciona consistentemente y aún así sigue siendo tuyo. Pero el amor y la herencia son cosas distintas. Lo primero se da sin condiciones. Lo segundo se gana. Paige estaba llorando en silencio desde la segunda oración. No el tipo de llanto haber recibido algo. Lloraba porque se dio cuenta cuánto la valoró la abuela. Richard intentó una vez más. Ella no estaba bien al final. Todo el mundo lo sabe. Gerald lo miró por primera vez en toda la reunión. Abrió una página separada del documento. Anticipando esta objeción, adjunto evaluación psiquiátrica firmada por 2 médicos distintos, fechada 4 meses antes de su muerte, que confirma capacidad legal plena. Eleanor era, según sus propias palabras en dicha evaluación, perfectamente lúcida y con opiniones muy formadas sobre su familia. El médico anotó que lo último lo decía sonriendo. Alguien en la sala soltó una risa que intentó convertir en tos. Gerald cerró la carpeta. Richard salió sin decir nada. Escuché su carro arrancar desde adentro. Paige heredó la casa, la deuda cero y una carta personal que Gerald no leyó en voz alta porque estaba dirigida solo a ella. Me dijo después que la última línea decía: cuida las plantas del porche, ya sabes quién las quiere y se las puede robar. El crucigrama sin terminar todavía está sobre la mesita de noche. Paige lo terminó la semana siguiente. Dice que no fue difícil. Dice que su abuela siempre dejaba las últimas respuestas fáciles a propósito, para que alguien más pudiera terminarlas. Richard no ha llamado desde entonces. Las plantas del porche están bien,